Cleopatra no fue solo la reina que la historia redujo a una seductora envuelta en velos y perfumes. Fue la última faraona de Egipto, una estratega brillante que supo desafiar imperios y dejar su nombre escrito en la eternidad. Imagina un mundo donde Roma avanzaba con la fuerza de un coloso devorando tierras y pueblos, y en medio de esa tormenta se alzaba una mujer decidida a defender la grandeza de su civilización. Cleopatra no fue un mito de alcoba, fue un engranaje clave en la maquinaria política de su tiempo. Tras la muerte de su padre, ascendió al trono compartido con su hermano, en un reino marcado por intrigas y tensiones internas. Sin embargo, lejos de ser una figura débil, supo convertir las debilidades de su entorno en armas a su favor. Su inteligencia, su educación refinada en ciencias, lenguas y diplomacia, la transformaron en una gobernante que veía más allá del presente, consciente de que su supervivencia y la de Egipto dependían de alianzas cuidadosamente forjadas. Cuando Julio César llegó a Alejandría, Cleopatra comprendió que aquel romano no era solo un general ambicioso, era la llave para mantener a raya a los enemigos internos y externos. No fue un encuentro casual, ni un romance simple, fue un acto calculado de astucia política. Su historia, más allá de pasiones, es la de una mujer que entendió el tablero de poder como pocos. En este viaje exploraremos su verdadera estrategia, el modo en que usó la diplomacia, la cultura y la política para sostener un imperio que estaba condenado a desaparecer bajo las garras de Roma. Cleopatra fue más que una reina, fue un símbolo de resistencia y visión. Desde el inicio de su reinado, Cleopatra se enfrentó a un panorama turbulento. El Egipto ptolemaico era una mezcla de esplendor y fragilidad, donde las luchas dinásticas corroían el poder real mientras Roma observaba cada movimiento con la mirada de un depredador. La joven reina no se dejó intimidar. Había sido formada en un ambiente donde el conocimiento era un arma, y su dominio de varias lenguas le permitió comunicarse sin intérpretes con reyes, embajadores y mercaderes. Esa habilidad era en sí misma un signo de autoridad, pues proyectaba independencia y prestigio. Cleopatra comprendió que para sobrevivir no bastaba con gobernar Egipto, debía insertarse en el corazón de la política romana, donde se decidía el destino del Mediterráneo. Su relación con Julio César fue mucho más que una anécdota romántica. Ella se presentó como aliada, ofreciendo la estabilidad y la riqueza de Egipto a cambio de respaldo militar y legitimidad en el trono. El famoso episodio en que se dice que entró enrollada en una alfombra para encontrarse con César no debe verse como un gesto de seducción banal, sino como un símbolo teatral de audacia política. Al unirse a él, aseguró su posición en un momento en que su hermano intentaba desplazarla. Con César tuvo un hijo, Cesarión, y con ello buscó perpetuar un vínculo entre Egipto y Roma que asegurara la continuidad de su dinastía. Tras el asesinato de César, Cleopatra demostró nuevamente su capacidad de adaptación. Supo leer el mapa del poder romano y apostó por Marco Antonio, uno de los hombres más influyentes en la lucha por el control de la República. Con él no solo compartió alianza y descendencia, también compartió una visión, la de un Mediterráneo oriental bajo la influencia egipcia. Cleopatra no se limitó a ser la compañera de Antonio, fue su socia estratégica. Financiaba campañas, ofrecía la riqueza de Egipto y negociaba directamente con reyes vecinos. Pero Roma, dividida y al mismo tiempo unida por el temor a la influencia extranjera, no veía con buenos ojos el ascenso de una reina que hablaba de reinos poderosos fuera de su control. Octavio, futuro Augusto, usó la imagen de Cleopatra como arma propagandística, retratándola como una bruja oriental que había hechizado a Antonio y que amenazaba la pureza de Roma. Fue una maniobra hábil que transformó la guerra política en un choque cultural. La batalla de Accio, en el año 31 antes de nuestra era, selló el destino de Cleopatra y Antonio. Derrotados en el mar, huyeron de regreso a Egipto, donde el final sería inevitable. Sin embargo, incluso en su caída, Cleopatra mantuvo la dignidad de una soberana. Rechazó desfilar encadenada en las calles de Roma y prefirió sellar su destino con la muerte, envuelta en símbolos que la unían a la tradición faraónica. Su suicidio,
probablemente con la mordida de un áspid, no fue solo un acto de desesperación, fue la última decisión de una reina que eligió cómo terminar su historia. Con su muerte, Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en provincia romana. No obstante, la figura de Cleopatra trascendió la derrota. Los cronistas romanos la demonizaron, pero el eco de su inteligencia y su capacidad estratégica atravesaron los siglos. No fue la caricatura de una seductora caprichosa, sino una líder que entendió que en un mundo dominado por hombres, su mejor arma era el intelecto combinado con el poder de su imagen. Cleopatra supo utilizar el mito a su favor, proyectando majestuosidad, riqueza y misterio. Incluso quienes la odiaban no podían ignorar su impacto. Cleopatra nació en el año 69 antes de nuestra era en Alejandría, ciudad que era el faro cultural del Mediterráneo. A diferencia de muchos de sus antecesores, hablaba egipcio además de griego, mostrando respeto por el pueblo al que gobernaba. Su dominio de lenguas incluía también hebreo, árabe y etíope, lo que le otorgaba una ventaja diplomática. Fue corregente con su hermano Ptolomeo XIII, pero los conflictos familiares la obligaron a huir temporalmente antes de recuperar el trono con la ayuda de César. En el 46 antes de nuestra era viajó a Roma y se instaló en una villa cercana al Tíber, generando fascinación y polémica entre los ciudadanos romanos. Tras la muerte de César, regresó a Egipto y fortaleció la alianza con Marco Antonio, con quien tuvo 3 hijos. La riqueza de Egipto en trigo, oro y papiro fue esencial para las campañas romanas. El enfrentamiento decisivo con Octavio ocurrió en la batalla naval de Accio, donde la flota de Cleopatra y Antonio fue derrotada. En el año 30 antes de nuestra era, tras la caída de Alejandría, Cleopatra decidió acabar con su vida. Su muerte marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la anexión de Egipto como provincia romana. A lo largo de los siglos, la propaganda de Roma distorsionó su imagen, reduciéndola a una seductora peligrosa, pero los hallazgos históricos muestran que fue una gobernante instruida, diplomática y culta. La historia de Cleopatra nos obliga a reflexionar sobre cómo los relatos del pasado son moldeados por los vencedores. Roma necesitaba justificar su conquista, y para ello convirtió a la última faraona en un símbolo de decadencia y peligro, ocultando su verdadero legado como estratega y gobernante. Sin embargo, cuando miramos con atención más allá de la propaganda, emerge la figura de una mujer que se atrevió a desafiar los límites impuestos por su época. Cleopatra supo entender que el poder no solo se ejercía con ejércitos, sino también con alianzas, símbolos y conocimiento. Su capacidad de hablar varios idiomas, su dominio de la diplomacia y su habilidad para proyectar autoridad revelan a una líder consciente de cada movimiento que hacía. Hoy, Cleopatra es recordada en el imaginario popular como un mito de belleza, pero esa visión es incompleta. Lo verdaderamente impactante de su historia no fue su apariencia, sino la manera en que convirtió su inteligencia en un arma capaz de negociar con los hombres más poderosos del mundo. Frente a un imperio implacable, ella representó la resistencia de una civilización milenaria que no se rindió sin luchar. Su caída no fue una derrota personal, sino el fin de una era en la que Egipto aún conservaba su esplendor. La lección que nos deja Cleopatra trasciende su tiempo. Nos enseña que el poder puede tomar formas inesperadas, que la política es también un arte de visión y que las mujeres, incluso en contextos hostiles, han sido protagonistas capaces de cambiar el rumbo de la historia. Reconocer a Cleopatra como lo que fue, más que una reina seductora, es hacer justicia a una figura que se enfrentó a fuerzas gigantescas con inteligencia y valor. Su historia resuena hoy como un recordatorio de que la grandeza no siempre se mide por las victorias obtenidas, sino por la capacidad de dejar una huella indeleble en la memoria de la humanidad. Cleopatra no fue solo el último resplandor de Egipto, fue un faro que iluminó el choque entre dos mundos y que aún nos inspira a mirar más allá de las máscaras con las que la historia suele disfrazar la verdad. Suscríbete para más contenido.